Felipe, bienvenido. Ariel, qué bueno ver tu nombre otra vez. Ya tenemos mucho tiempo de no charlar. ¿Cómo andan? Bien, ¿y tú cómo Y en estás? español ahora, qué lindo. Al fin, ya tenemos mucho tiempo de tener ese reto. Pero, Franci, ¿cuántas reuniones hemos tenido? Como Esta es la ¿Dos? cuarta. es la cuarta. Bueno, Hasta esta la es la cuarta. cuarta. Yo hasta Ajá. vi las otras, pero no podía, no podía sumarme. Hoy me hice un tiempo ya previendo de que era siempre a los principios de mes, así que no me la quería perder. Bueno, mientras tanto, Ariel, ¿nos puedes contar cómo vas en Argentina? ¿Cómo están tus investigaciones? Bueno, por ahora, justo ahora, las investigaciones están muy mal. Sí. Porque, sí, en realidad un cliente nuestro, que es como mi clienta preferida, tiene una cafetería muy linda y organizó una feria el año pasado de café y este año es mucho más grande y me pidió que le ayude y iba a ser como sponsor, tener algún café especial, pero después eso escaló a un campeonato de baristas y armar eso, juntar todos los jueces y todas las cosas, así que es la semana que viene, así que ahora estoy a full con eso. Y cero investigación. Pero como ayer se doctoró una de mis compañeras y yo soy el que sigue, así que a eso sí fue súper emotivo, todos llorando al final. Sí, súper Pero emocionante bueno, también. como que sí, como que me dio un poco de ganas de por ahí cerrar la etapa. Estoy empezando a escribir, así que espero que para fin de año ya poder cerrar el tema. Súper. Y Sebastián, bienvenido. Hola, eh, Lucía, ¿cómo estás? Bueno, creo que ya, o Paula, si nos puedes hacer el favor de hacer un check de tu micrófono para confirmar que te podemos escuchar. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos muy bien. Gracias. Ok, bueno, por lo menos creo que ya podemos empezar un poco. Les quiero agradecer a todos para reunirse hoy. Como pueden escuchar, todavía estoy un poquito agripada, tengo la voz como me dan estos ataques de tos. Entonces, Franci, que también no se siente al 100%, pero me va a hacer el favor de liderar esta conversación hablando, nos vamos a enfocar en unos temas. Franci, ¿cómo surgió este tema? Bueno, este tema había surgido de unas conversaciones anteriores que habíamos tenido, donde empezamos a hablar como de los retos de la cosecha. Pero antes hablábamos, sí, de grandes retos, sobre todo ambientales, pero ahora se le suma el factor económico y es en cuanto a la variación de precios. Entonces ya es como un tema más común dentro de la comunidad cafetera y especialmente para Colombia. Entonces queremos conocer también qué pasa en las otras regiones. Listo, entonces yo me voy a poner en mute en el micrófono y Franci te doy. Ok. Sí, entonces como les decía, especialmente para Colombia este ha sido un reto, sobre todo en esta última cosecha, porque ha sido como el resultado de impactos ambientales. Por ejemplo, en Colombia llevábamos 3 años enfrentando el fenómeno de la niña con lluvias pues sin parar, lluvias cada mes, cada semana, y eso pues fue afectando un poco la producción y ya en este año se siente como un poco más el bajón, pero adicional a eso nosotros tuvimos como un alza en el precio desde hace 2 años y ya justo este año, como en los últimos 2 meses, ese precio interno para Colombia empezó a caer. Entonces les estoy compartiendo como información del precio específico para la línea tradicional, no café especial, sino como la línea tradicional. Pero en Colombia como más del 90% son pequeños productores, así que no tienen cómo acceder a un mercado especial. Ellos sí o sí tienen que vender como al comercio tradicional para tener como un flujo de dinero y con eso se sostienen las familias. Entonces, digamos que es un reto muy grande porque sí, lo más fácil sería decir que, bueno, pasarse a la línea especial porque hay un mejor precio, como mejores líneas de mercado, pero sin un acompañamiento o como sin una transición, para ellos va a ser muy difícil
porque es el sustento de sus familias. Entonces, ¿de qué van a vivir mientras pues empieza a dar frutos como ese cambio? Entonces, según cifras de la Federación Nacional, que es como el ente regulador del café aquí en Colombia, esta caída del precio se debe principalmente a, como les comentaba, los factores ambientales del fenómeno de la niña, también que ha habido una disminución en la aplicación de fertilizantes pues químicos porque el precio también se disparó de los fertilizantes. Entonces ya muchos no les alcanza para fertilizar como con la misma cantidad de antes y eso afecta a la producción al final. Entonces, también nosotros hemos sufrido como unos cambios políticos a nivel de gerencia de esta federación y con el nuevo presidente eso fue como un choque, entonces todavía no nos adaptamos. Entonces el precio interno, por lo menos para nosotros en Colombia, sí está como en caída. Y quisiera como una pequeña imagen, eh, se las voy a compartir en el chat y Mientras te me estás confirman. compartiendo eso, Franci, también quiero decir que muchas veces hablando de la lluvia, hablamos del ¿cómo es el yield? Del rendimiento del café. Pero algo que también vivimos mucho es que toda esa lluvia impactó mucho el transporte de poder sacar café, de traer café, también afecta mucho las carreteras. Entonces, muchas veces en el beneficio estábamos esperando nuevo equipo, nuevos tanques y no podían ingresar y no podían llegar al beneficio por toda la lluvia que estaba colapsando las carreteras. Entonces, la lluvia también impactó en como muchos factores que tal vez no son tan obvios si no estás como ahí viviendo esa realidad. Exacto, y complementando eso, pues una de las cosas que causaba, por aquí llegó Caro, bienvenida Caro. Eh, una de las cosas Apenas que, sí sigo aprendiendo de Discord. ok, es que sí, precisamente no se podían cumplir las labores porque pues el clima no lo permitía. Entonces digamos que ahora estamos sufriendo como todas esas consecuencias en cuanto a la producción. Y digamos que esto lo sufre mucho más la línea tradicional y que está como regida más hacia lo convencional. Entonces, si pueden ver en el chat, les compartí como un pequeño cuadrito y me confirman si lo pueden ver. Entonces, sí, lo que les quería decir es que nosotros para los campamentos de fermentación siempre comprábamos cereza, primero porque pues no teníamos como la producción directa de parte nuestra, pero también apoyábamos como los productores que estaban cercanos a como al lugar donde hacíamos el campamento. Entonces nos pudimos dar cuenta que hubo un cambio significativo en cuanto al precio de la cereza, eh, porque hacia el en julio del 2022, aquí me confirman si pueden ver la pantalla, ya les voy a compartir. Entonces, este precio está en dólares y esto son unas estadísticas para el precio de la línea tradicional. Entonces, como les decía, por ejemplo, para el año 2022, en el mes de julio, nosotros compramos cereza a $1.2 y a eso era lo que estaba el precio de referencia que rige como el precio nacional. Mientras que para este año, 2023, al mismo mes, el kilo de cereza está en $0.52, o sea que tuvo una caída del 50%. Ese ha sido un golpe pues que ha sido muy notorio y sin embargo el costo de producción no ha tenido como igualmente esa caída. Por ejemplo, para un bulto de químico granulado que se usa para fertilizar en la caficultura convencional, el bulto valía $44, mientras que para este año fue $43, o sea que la caída, o sea, se mantiene, pero mientras que el precio de venta sí tuvo una caída del 50% y no hay como una amortiguación para los productores, fue como una caída. Y esto sí es como un llamado pues para ellos, para ver qué estrategias pueden implementar o cómo se pueden incluir a la línea de cafés especiales donde hay como un mercado diferenciado, pero igual pues es un gran reto para afrontar teniendo en cuenta, como les decía hace un rato, que los productores son pequeños en su mayoría y pues hacer esa transición tampoco es como tan fácil, necesita como una gradualidad. Entonces, eso ha sido para Colombia y queríamos también conocer cómo se ha comportado en otras regiones y sí, conocer un poquito
de ese contexto. Entonces quería ponerlos como en síntesis de lo que ha sido en Colombia y conocer también de parte de Paula, que sé que ella también ha enfrentado grandes retos en esa cosecha, que no solo es como en la producción, sino ahora a nivel comercial. Y bueno, antes de ir, quiero hablar un poquito de este punto, ese tema de no poder aplicar el fertilizante a veces parece como tal vez no es tan grave porque algunos a veces dicen que es mejor tener café como orgánico, pero sabemos que hay muchas fincas que son orgánico by default, o sea que no están aplicando nada y por eso pueden decir que son orgánicos. Y entonces creo que hay como un poquito de un mito que los fertilizantes y los agregar químicos tenemos que como salir de esa rutina para el café convencional, pero creo que que nos falta hablar de estos cafés muchas veces no son nativos a donde están creciendo, entonces sí necesitan mucha ayuda para ser productivos y no podemos solo dejar de aplicar fertilizante y empezar a aplicar como, no sé, otros procesos orgánicos porque primero no hay la información, no hay como esa información para cómo hacer esa transición para quitar estos químicos. Entonces le estamos pidiendo cosas muy difíciles a los productores, que no apliquen químicos, que sean orgánicos, pero también no tenemos como esos recursos. Entonces solo quería, si Franci puedes hablar un poquito más de la importancia de aplicar los fertilizantes, que no es algo que solo podemos como dejar de hacer. Sí, por ejemplo, para la zona de Rosario, se estaba pretendiendo hacer como esa transición de lo químico al orgánico, pero se caía muy fácil en el error de que el orgánico era no hacer nada, no aplicar nada. Entonces, eso uno impacta la producción, pero también es que no hay mucho conocimiento en los productores para fabricar abonos orgánicos o cómo reemplazar el químico. Y en una zona donde las lluvias eran constantes, porque allá sí vivimos como 2 años por lo menos lluvias diarias, pues hay un estrés hídrico en las plantas que necesitan igual sus nutrientes. Entonces, yo pienso que el vacío está como en esa transición de que no es que orgánico es no aplicar nada, pero tampoco muchos productores saben cómo hacerlo. Entonces, ese es uno de los puntos difíciles que se están viviendo y muchos han optado por eso, por disminuir la carga química que se le aplica, pero igual eso está impactando en la producción, digamos, en este año. Entonces son varios factores que se quedan como cortos, sobre todo para hacer esa transición. Y de pronto, no sé si Caro, en su zona, en Antioquia, que es otra zona diferente aquí en Colombia, haya vivido algo parecido o cómo lo están afrontando, sobre todo en temas de fertilización, teniendo en cuenta las lluvias y lo difícil que ha sido el tema climático. Pues Franci, mira que aquí pasó que con los 2 años que tuvimos de invierno 2021-2022, que fueron muy, muy, muy lluviosos, muchísima gente como que eliminó, dejó de hacer una de las fertilizaciones en el año, se hicieron dos en lugar de tres, incluso mucha gente una, porque decían que como estaba lloviendo tanto, que eso era botar el abono. Y pues digamos que en varias reuniones donde he estado con productores que eh, digamos que comparten la misma preocupación por el precio del café, además la disminución de la producción, la mayoría de la gente habla de disminución en la producción hasta de un 60%. Entonces, digamos que la mayoría de la gente no ha dejado de utilizar fertilizantes químicos con la idea de hacer una caficultura más limpia o hacer una caficultura orgánica, sino digamos que después por el incremento que tuvimos entre 2020 y 2022, que tuvimos un incremento de un 100% en el costo de los fertilizantes químicos, entonces eso sumado a la idea de que si aplicaban los fertilizantes en época de lluvias se iban a lavar, porque eso decían que se iban a lavar, que digamos que en muchos casos podía pasar porque la gente, pues hay muchas zonas donde la gente ha aplicado demasiados pesticidas, en pesticidas no herbicidas, tienen el suelo demasiado lastimado, no tienen casi como capa vegetal, entonces el abono no se queda ahí, o sea,
es una tierra que está como, em, como si fuera impermeable, o sea, no absorbe, cae el agua y, si, y baja No, derecha como que no alcanza a absorber. Entonces puede ser que sí ocurra eso, pues, o sea, puede ser que la gente sí viera que cuando aplicaban el abono y llovía, pues no se alcanzaba como a quedar realmente cerca al árbol. Entonces, esos dos factores hicieron que la gente dejara de fertilizar y que con eso disminuyera la producción y la calidad de la taza, porque también he hablado con muchos catadores de comercializadoras de café que han manifestado que en el seguimiento que le hacen a los perfiles de cada productor han notado que el perfil de la tasa ha bajado en 1.5 puntos. Entonces, cafés que eran de 86.5 en el puntaje en tasa, por ejemplo, ya son cafés de 85, o cafés que eran de 85 ya están en 83, 84. Entonces, de hecho, siempre recordaba que Lucía en el campamento del año pasado nos decía mucho que como el trabajo de la calidad de la taza empezaba en la finca, cuando estuvimos visitando la finca en el campamento, o sea, en el cultivo es donde se empieza a trabajar en la calidad de la taza. Pero también se vuelve complejo como por el tema de los precios, porque uno sí entiende también que mucha gente se debate como en hacer la inversión en la fertilización cuando el precio en el mercado está tan bajito, y si de pronto, digamos, no han tenido contactos o la posibilidad de llegar a un mercado de especialidad donde puedan valorar más ese trabajo que están haciendo desde la finca por el café, pues entonces la utilidad va a ser menor, o incluso no van ni siquiera a tener tener. libre los costos de producción, que es Ujú. lo que está en este momento pasando aquí. Los costos de producción están ya por encima del valor de la carga de café. Y Caro, solo quiero agregar un poco Y a ese otro punto comentario interesante, ajá, de la fermentación, o sea, en el FTC sí nos enfocamos en la fermentación y cómo podemos modificar o agregar valor al café. Pero sí es cierto que la fermentación no puede sacar algo que el café no tiene, ¿no? Si no tiene suficiente carbohidratos, si no es bien nutrido, la fermentación está como detenida. Entonces, por eso, si prefiero arreglar como esos problemas en el campo antes de llegar al beneficio, pero muchas veces como por NFTC solo compramos cerezas sin tener como esa oportunidad de tener como poder influir lo que está pasando en el campo. Entonces sí, la fermentación es bastante fuerte que nos puede dar esa oportunidad, pero también si el café no lo tiene, si el café está mal nutrido, la fermentación va a sufrir. Ujú. Sí, eso fue algo que a mí se me quedó mucho, el hecho de que con una fermentación sea eh, con los mismos elementos que contamos en la finca, o agregando levaduras, es potencializar lo que el café ya tiene, no es hacer un café en el proceso de fermentación. y otro punto interesante que yo estaba como sustrayendo de conversaciones de los productores también es que dónde queda la calidad de vida del productor y su familia, porque si uno analiza estos pequeños productores para su mano de obra, contratan, digamos que en tiempo de cosecha, pero la mayor parte son los mismos integrantes de la familia que están haciendo labores, y aunque no hay habilidad como un que sea mínimo de rentabilidad, ¿qué va a pasar con las necesidades básicas de las familias, como de estas personas? Entonces, eso es un tema que yo creo que va a causar un impacto grande y que sobre todo afecta como a estos pequeños productores, que es la mayor parte de las estadísticas en Colombia. Bueno, ya escuchamos un poco de la realidad en Colombia y quiero invitar a Paula a que nos cuente un poco de lo que está pasando en México y que ha notado si es parecido, si es muy diferente. Hola, hola a todos, todas. Yo también estoy enferma. Em, se parece que nos pusimos de acuerdo. Em, Fíjense, yo el otro día tuve una idea que toda esta tendencia ahora del ser carbon neutral y como estas cosas
ser sostenibles y de café sostenible y así. Es algo que en México al menos está tomando fuerza, ¿no? Entre productores es como, pero entonces tú, ¿cuáles son tus emisiones de carbono y qué tan sostenible es tu cultivo? Yo decía, bueno, pues otra es responsabilidad de los productores, cuando la industria del café de especialidad es cero sostenible en un sentido de que las personas ya no necesitan solamente tener una cafetera en su casa, sino 10. Entonces todos tenemos besentas y Chemex y calitas y máquinas de espresso y adquirimos las nuevas lanzamientos. Y las emisiones de carbono que eso debe de generar deben de ser muy grandes, pero finalmente otra vez la atención se va hacia los productores. Ay, ustedes sean sostenibles, ustedes sean carbon neutral. Bueno, solo quería compartirles esa idea. En México, pues sí, otra vez también bajaron los precios aquí. Del café, de los precios del café, es algo que pues determinan nuestro quehacer. Es algo como que, al menos aquí en México, desde que desapareció el Instituto Mexicano del Café y el mercado se abrió y empezaron a entrar como estas nuevas políticas neoliberales en los años 90, eso pues no, nos dio como el tiro de gracia a la caficultura mexicana, porque en México, de hecho, en algún momento, México era el quinto país productor a nivel mundial. Ahora somos, creo que, el 11º. O sea, nuestra producción bajó drásticamente y fue a raíz de políticas neoliberales. Y pues mientras eso siga pasando, no creo que podamos esperar nada distinto de los. Habrá años que estén súper altos, como hace 2 años por las heladas en Brasil y todo el tema de la logística. Y este año cayó y entonces es como un círculo vicioso que creo que ya todos conocemos, ¿no? Todos los productores hace 2 años empezaron a plantar, pero este año están muy decepcionados y están vendiendo su café muy barato y entonces, pero es como que se repite una y otra vez. Bueno, yo no siento que sea tan distinto de lo que ha pasado en los últimos 30 años por acá. Y además, también por otro lado aquí sí, también somos muchos pequeños productores. El 98%, de hecho, en México somos pequeños productores. Aunque supongo que a diferencia de Colombia, no sabría decirles, pero aquí casi todo nuestro es orgánico. En México no utilizamos tantos fertilizantes los pequeños productores. Obviamente las fincas más grandes sí, pero como pequeño productor no, porque tienes menos de 5 hectáreas, entonces sí tengo muchos colegas que lo hacen, pero no son la mayoría. Entonces, por ese lado no nos ha pegado como tanto. Creo que eso es bueno. Pero por otro lado también han bajado mucho los rendimientos de los cafetales. Al menos en Oaxaca, que es donde está mi finca, cada vez cosechamos menos porque también las plantas son más viejas y el suelo está menos nutrido. En la zona particular en donde está mi rancho, como hace un año nos pegó entonces también el café perdió calidad, perdió densidad en taza. Entonces, pues sí, no sé si dije algo que pudiera agregar, pero un poco es la situación al menos, pues sí, en México, en corto. O sea, sí, la volatilidad de los precios, y sí cayó, y entonces se están tomando decisiones cómo funciona eso, y tampoco hay como una respuesta del gobierno pues a pesar de que este gobierno ha tenido más interés en los programas de desarrollo del campo, pues aún así no es suficiente y entonces pues cada pequeño productor está solo frente al mercado. Gracias por compartir, Paula. También quiero decir que me encanta ese punto de carbon neutral y esa hipocresía que tenemos, porque lo viví en Japón. Acabo de regresar de este viaje de Asia y fui a una coffee shop en Japón y estaban como su mensaje era sustainable coffee. Todo decía sustainable coffee porque tenían despulpadores. Es un guatemalteco que ahora vive en Japón, entonces tiene una finca o compra de fincas de Guatemala y él tuvo la idea de hacer una despulpadora que está como body powered, que tiene una bicicleta, entonces no están usando energía para despulpar su café. Entonces el mensaje es sustainable coffee.
pero cuando llegas a su coffee shop están usando equipos que son muy ineficientes en la energía, hay mucho gasto de agua, de recursos, entonces la coffee shop en sí no es nada carbon neutral, pero pueden decir que son sostenibles porque están despulpando el café con bicicletas. Y tampoco están hablando de las aguas residuales, de todo como lo demás que va en el proceso, como la energía para despulpar el café en todo el proceso es casi nada. Pero para tener una foto de una despulpadora que está con una bicicleta es algo que vende mucho café para ellos. Entonces me encanta ese tema, me gustaría hablarlo más como en otra reunión, tener como más ejemplos. Hoy me gustaría por el corto tiempo enfocarnos un poco más en el precio, entonces todos esos comentarios para la próxima. Francis está notando que vamos a hacer otra conversación de carbon neutral y sustainability, pero me gustaría invitar a los demás si quieren compartir algo de los precios. También tenemos a Alejandro, tal vez tiene alguna perspectiva. Y entonces enfocarnos en como el precio y como lo que estamos viendo en el momento. Lucía, ¿me escuchas? Sí, Jorge, bienvenido, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo les va a todos? Qué bueno que menos mal que me mandaron un mensaje diciendo que ya estamos live porque me olvidé. Tengo una bebé de 6 meses, perdón, de 6 semanas, así que tengo la cabeza. Ay, Eh, felicitaciones. ¿Cómo se llama? gracias, gracias. Se llama Lucía. No puede ser. Sí, no, en serio, se llama Lucía Cordera. Ah, oye, tengo una pregunta que tal vez no quede, digamos, 100% al marco de lo que estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de los precios de fertilizantes, estamos hablando, digamos, de la caída, pero yo como una persona nueva en el mundo del café, recién hace pocos meses, de hecho, septiembre va a ser la primera vez que voy a la finca durante época de cosecha, a ver el proceso y todo eso. Pero a veces cuando tengo conversaciones con gente en el mundo del café, algo de lo que ellos hablan es, digamos, algo que entre comillas, existe bajo lo típico, lo normal. Y a lo que me refiero es, digamos, ciertos países que son gran productores de café, que a veces aprovechan temporadas para tratar de poner ciertos tipos de café que tal vez no han podido vender al mercado, infiltrarlo de una forma clandestina, como si fueran cafés que, pues, de cierta calidad, que no lo son, y eso también afecta al mercado. Sabemos que hay el niño, la niña, que tiene sus patterns que afectan la producción y todo eso. Digamos, este año Brasil, pues no tuvo fría y ha producido mucho más, pero al mismo tiempo hay bueno, a veces se escucha rumores, ¿no? Que en ciertas épocas, ciertos países, pues se aprovechan de eso para poder eliminar ciertas reservas de café que han tenido, ya sea a propósito o por nociones de regulaciones federales o lo que tengan, que no ha permitido que eso salga, todos son cafés de inferior calidad, que pues también puede mucho afectar eso, ¿no? Eso, como tú sabes, se ha visto en el pasado en el mundo del vino, ¿no? Vino que venía de un país, se infiltraba al otro, Francia, los franceses, no sé cuántos camiones españoles los han voltado, los han quemado, ha habido tanta cosa sobre eso. Entonces, como te digo, no cabe, digamos, directamente tal vez en este tema, pero, o sea, no sé qué es lo que piensan acá los colegas de este tema, qué es lo que han escuchado y cuál es su opinión sobre eso. Bueno, pues yo escuchaba conversando como en ese tema un poquito ya más político, así como de cada país, y concuerda mucho con lo que dices, y es que esas caídas de precios también se ven por especulaciones de como los grandes líderes en los países, y por ejemplo Brasil ejerce una presión bastante como en los productores de América, como creando como pánico o moviendo el mercado a su favor con noticias como de su disponibilidad de café. Entonces yo creo que el tema de las especulaciones sí afecta bastante y tiene como un trasfondo, y es como lo que he podido escuchar de pronto en estas reuniones ya como de gerentes y personas que se dedican como a estudiar un poco el mercado. Uh -huh. Pero no sé si alguien
también opina o tiene algo para complementar. Bueno, solo voy a compartir. Ah, perdón, Felipe. Solo voy a compartir algo del vino y después vamos al comentario de Felipe. En el vino sí es muy fácil poder guardar o tener una mal cosecha, mal vendimia por temas climáticos, pero el vino se puede guardar más fácil que el café. Entonces pueden mantener tanques de vino por años y así guardarnos para esperar cuando no hay una buena cosecha y después poder sacar ese vino, perdón. Entonces, ¿cómo se dice? Supply, como la fuente de vino es más estable, más constante que en el café, que sabemos que no aguanta tanto tiempo de almacenamiento. Pero creo que nuevas prácticas de procesamiento, si podemos, yo pienso que el café se puede guardar mucho más tiempo de lo que lo estamos haciendo, manteniendo diferentes prácticas en el secado. Yo he probado café de Ecuador que ya tenía 3 años y fue un café tan dulce, tan brillante, tan delicioso, y creo que aún podemos llegar más allá de esos 3 años. Creo que cambiando algunas prácticas podemos mejorar ese almacenamiento de café, pero la manera que lo hacemos ahora es como ya después puede ser desde 6 meses, ya empieza a caer la calidad. Entonces creo que de una parte los productores sí tienen un poquito más control a poder tener un café que se pueda almacenar más tiempo, pero igual no creo que vamos a llegar a ese punto de vino que puede ser 10 años, 15 años y tal vez está mejorando, no está cayendo en calidad. Entonces ese es el comentario de vino. Muy bien. Bueno, quería hacerles un comentario pues con respecto a todo este tema de la fluctuación del precio y pues como una problemática también a destacar aquí en Colombia. Y es que yo tuve una experiencia antes de crear la empresa de café, trabajaba para una empresa de insumos agrícolas y, y tenía que ir pues a visitar a agricultores, a caficultores y pues ahí me daba cuenta de que también como la falta de conocimiento de los caficultores ha llevado a que se acostumbren, digamos, como a una sola marca de productos. Entonces, esto hace que afecte demasiado el precio de producción para ellos eh, y que no tengan unas ganancias. Debido a que, digamos, antes un bulto de urea costaba 50.000, 2, 3 años después, a lo que estamos hoy en día, el bulto vale 250.000. Eso es algo muy elevado para ellos. Pero entonces salen también otras industrias colombianas con productos muy buenos, mucho más económicas. Entonces ellos quieren tratar de cambiar a eso, a eso un poco más económico, a la industria colombiana, pero la federación no los deja, porque la federación coge y le da unos cuantos bultos de cierta empresa con la que tiene un negocio y ya el caficultor tiene que conseguir el resto, pero tiene que ser ese mismo, no puede aplicar otro. Entonces eso hace que también ellos se vean afectados y pues literal no pueden, o sea, es como que es una obligación, tienen que consumir sí o sí esos bultos. No puedes consumir el de la industria nacional, que es un poco más económico y de hecho productos muy buenos, pero no lo puedes hacer porque la federación lo que hace es controlarte. Entonces eso también hace que nos veamos afectados. También en estos días hablaba con unos compañeros de cómo la federación ha estado tomando pues mucho poder ahorita en todos los campeonatos, está impulsando más a los cafés de especialidad, a los cafés exóticos, porque vimos que porque comentábamos que la federación notó de que si no se modificaban o no cambiaban o no ayudaban verdaderamente al caficultor, pues iban a quebrar. Como se ha visto en muchas partes, de hecho tenemos un comentario, no sé qué tan cierto sea, que en el Huila, Federación Nacional ya quitó sus oficinas porque ya hay más empresas de café de especialidad y ya todos sus caficultores se modernizaron. Entonces aquí en el Valle del Cauca se intenta hacer eso y creo que la federación aquí, el comité de cafeteros aquí, ha estado como modificando todo ese tipo de cosas. Esperemos de que eso beneficie en definitiva a los caficultores como lo queremos todos y pues ese es mi comentario.
Gracias, Felipe. Le quiero dar el micrófono a Lowell, tal vez si tiene suficiente internet. Bueno, mi comentario sobre precio es que hay muchos productores en el campo que son muy vulnerables y por eso tienen como una vista de negocio de corto plazo. Y, y eso cuando uno está tratando de hacer un modelo de mejor precio, es un negocio de largo plazo. A veces el efecto de precio es demasiado como hace mucho daño a un negocio. Por ejemplo, nuestro negocio, tenemos más de 10 años pagando doble el precio de mercado. Y eso ayudaba mucho a muchos productores donde vivimos. Pero ¿qué pasa en los últimos 2 años? Subió los precios y era más fácil vender en uva. Entonces, mi negocio no tiene, nosotros compramos café refinado, no compramos café en uva. Entonces, ¿qué pasa? Es como el productor toma el más fácil en el momento y no recibimos café. Y de allá un negocio que tiene 10 años como desarrollando clientes y todo eso. Y ahora este año yo tengo la mitad de café y tengo que decir a clientes que paga buen dinero para café y han pagado por 10 años que el productor que vendió café los últimos años a ellos no vendió y no tengo el café. Entonces el tostador es un poco con desánimo, yo estoy con desánimo y luego vienen ya sabemos que los precios iban a bajar otra vez. Entonces el siguiente año nadie va a venir acá y comprar uva a ese precio y todo el mundo va a volver y decir que no, queremos procesar nuestro café y vender. Pero si no tiene una perspectiva de largo plazo y toma el dinero fácil cuando está, y ya sabemos que solo va a venir una vez o 2 veces cada 10 años, es como a veces como el productor tiene que tomar responsabilidad para sus acciones y decisiones, pero a otro lado yo entiendo muy bien que son muy vulnerables y cuando hay dinero tiene que tomarlo. Y, eso para mí como me desanimó mucho este año y ¿sabe qué va a pasar? Van a venir el siguiente año listos para venderme café, pero ya yo perdí clientes, entonces tengo que empezar de nuevo Entonces eso también es como el precio es muy difícil en ese sentido. Gracias por compartirlo y yo pienso que es un muy buen punto también pensar que esta volatilidad de los precios impacta otras partes de la cadena que tal vez no son tan obvias. Entonces, este ejemplo de Lobo es muy interesante que él pasó estos 8 años como armando esta relación con estos productores y después tan fácil lo dejan y venden el café a cualquiera y como dice, no va a ser tan fácil para él porque él está haciendo la relación en los dos lados, con los productores comprando la cereza y también con los tostadores para venderlos ese café. Entonces, como dices, ya va a perder unas de esas relaciones porque no tiene suficiente café para venderles y cuando regresan los productores tal vez no hay clientes. Entonces, sí, tienes razón que como moverse con cualquiera que está pagando más, tiene el otro lado, tiene un lado oscuro que no es siempre tan fácil. Caro, no sé si nos quieres compartir un poco de tu experiencia en el mundo de café de especialidad, porque tú también tienes como ese acceso a otros clientes y si tal vez no te ha pegado tan fuerte esta volatilidad de precios. Sí, justamente iba a decir que es cierto lo que acaba de decir él. Digamos que a mí me pasó el año pasado cuando el café en pesos colombianos estuvo pagando a 3 millones de pesos. No sé la verdad en ese momento en dólares cuánto era la libra, pero tuvimos una época más o menos como por esta misma época en el 2022 que se estaba pagando aquí en Colombia entre 2 millones 800 y 3 millones de pesos. En ese momento yo lo estaba vendiendo mucho más barato. Digamos que yo cubría mis costos de producción muy bien
y ya me había como metido en la cabeza la idea de que con las personas que estaba trabajando, con los exportadores que estaba trabajando, era de establecer unas relaciones comerciales que fueran duraderas en el tiempo y basadas en la confianza. Entonces, al principio, pues como que meter ese chip no es fácil, además pues porque siempre el negocio de la caficultura en mi familia ha sido pues tradicional, entonces todo el mundo decía como que no, pero es que cómo vas a estar vendiendo el café a ese precio si en el mercado sin hacerle nada, porque pues no, digamos, cualquier café pues estaba siendo más bien pago sin estar mejor recolectado, sin estar mejor cosechado, sin a cafés normales, simplemente cumpliendo como con un factor de rendimiento de calidad física y ya. eh, pero pues yo, digamos que quise como concentrarme en a futuro, que yo ya había visto cómo en mi familia habían sufrido todos esos bajones de las crisis cafeteras que han habido en todos estos años, pues desde hace más de 50 años, que hemos tenido tres muy duras, eh, y me sostuvo. Entonces, en este momento, por ejemplo, el kilo en Colombia está alrededor de 10.000 pesos, 10, 11.000 pesos, y mi café, porque ya tengo unos clientes fijos a los que les he sostenido el precio durante todo este tiempo, está a 21.000 pesos, 20.000, 21.000 pesos. El café lavado, o sea, un café lavado bien seleccionado, o sea, de muy buena calidad, pero un café lavado, ya los procesos, pues se fijan unos precios diferentes, pero fuimos como construyendo un nombre y una relación de confianza en manejar, en sostenernos en calidad, o sea, no descuidar la calidad por más difícil que fuera. En cosecha, por ejemplo, es súper difícil porque hay muy poquita mano de obra y pues los trabajadores van a preferir irse a donde pueden coger de cualquier manera, donde no les exigen coger una cereza madura, donde no tienen que seleccionar, donde sale más fácil, ¿cierto? Pero entonces, yo a la gente que le puedo como dar un consejo cuando están entrando en el mundo de la especialidad les digo justamente eso, o sea, como pensar a futuro, no es pensar en como que, ay, no, yo en cuestión de 2 o 3 meses o hasta 6 meses, pues gano un poquito más, pero después cuánto tiempo voy a estar en incertidumbre de saber que siquiera voy a librar los costos de producción de la finca. Entonces, he conocido varias experiencias de compradores así, que hay una empresa, pues no son muy grandes, ellos son tostadores y lo que exportan de verdad es poquito, la verdad exportan más en tostados, se llama La Vibe, eh, y el dueño de La Vibe, Juan Felipe, me decía que le pasó eso, que estuvo sosteniéndole el precio a varios caficultores durante mucho tiempo cuando el precio del café estuvo muy bajito y que en el momento en que ya hubo una subida dejaron de venderle el café y, y pues digamos que él económicamente no se vio tan golpeado porque él compra opciones de café, entonces pues la aseguradora le respondía como por esa diferencia, pero sí tuvo problemas eh, con los tostadores o los clientes que él tenía de cafeterías a los que les vendía el café, porque entonces ya la calidad del café que estaba recibiendo, así la comprara más cara, no estaba haciendo la misma, porque la gente ya se concentraba en simplemente sacar una calidad física medianamente buena, no en una calidad de taza, entonces también se vio muy afectado, pues porque le daba mucha dificultad conseguir el café que cumpliera con el perfil que él necesitaba para cumplirle a su vez a sus clientes. Entonces, pues yo creo que en ese sentido es como algo pues muy cultural, no sé en otras partes, pero por lo menos aquí en Colombia, porque eh, digamos que la gente conoció el mundo de la especialidad a través de los concursos, pero no venimos de una tradición de café especialidad, o sea, la gente se quedó con el chip de el café de Colombia es el mejor café del mundo, y eso pues no es así, digamos que se quedó mucho como simplemente en el discurso y sabemos que en muchas partes hay muchos cafés muy buenos y que eso del mejor café es algo demasiado relativo. eh, y eh, por ejemplo, hace poquito cuando la federación cambió la manera como de evaluar el puntaje, la calidad física del café, por ejemplo, o sea, es un error grandísimo porque están citando a la gente solo en cuenta el factor físico para competir en un mercado
la única manera de competir con calidad física sería con volumen, y Colombia no es un productor de volumen. O sea, pienso que desde ese punto ya el mensaje que está mandando la federación es equivocado, y debería darnos más en producir cafés de calidad que de verdad en producción, ¿no? Porque los costos de producción en Colombia son, por las condiciones topográficas, de clima y todo, mucho más altos que en otras partes del mundo, donde producen más volumen a menos precio. Sí, algo que quiero resaltar de los comentarios de Carolina y de Felipe también es ese tema de la federación que sí apoya a los productores, pero también muchas veces los está deteniendo y que no estamos dando como tan buen atención a ese balance, que solo hablamos de la federación es como lo mejor y que está apoyando a esos pequeños productores y que tal vez otros países deberían adoptar ese modelo, que el gobierno, lo hablamos también con Paula, de que México debería tener como más apoyo del gobierno, pero ahí está este lado oscuro que también detiene. Y también tal vez, Franci, no sé si te recuerdas lo que vivimos en Montes, queríamos comprar de diferentes productores, comprar más cereza, pero ellos estaban dependiendo mucho de la federación para sus insumos, entonces no me recuerdo la política Sí, exactamente. digamos, sí, es que ellos no son como muy autónomos en sus decisiones y, por ejemplo, si le aceptaron sembrar a la federación X variedad, pues digamos que deben seguir como con ellos hasta el final, y eso implica la venta, porque nosotros ofrecíamos comprarles a muy buen precio, como por su calidad, pero igual ellos ya estaban como con ese contrato amarrados a la federación, aun que fuera más beneficioso el negocio que le ofrecíamos nosotros. Entonces digamos que hay políticas internas de la federación que no permiten la autonomía del productor, pero también que no los deja ver más allá. Entonces sí, ahí se viene como algo que decía Caro, que es un tema como un poquito cultural, de no pensar en fortalecer esas relaciones a largo plazo y seguro, sino como dejarse llevar por la emoción del momento en cuanto a los precios. Sí, los latinos somos muy emocionales, somos de mucha emoción. Sí. No sé si alguien quiere compartir, ya tenemos unos minutos para cerrar esta sesión. Si quieren sacar sus comentarios, preguntas. ¿Sabe qué, Lucía? Aquí en Honduras también tiene ese sistema de gobierno que está como de e-café, y ahora están repartiendo abono, pero fertilizante. Pero, ¿qué pasa cuando la fertilizante viene tarde o no es no tiene la fórmula correcta para la segunda abonada o algo? Entonces, muchas veces como yo veo el apoyo de gobierno que viene, no es que el productor necesita y en el tiempo que necesita, y de allá, como uno dijo, ya pierde su independencia y su habilidad de tomar decisiones. Entonces, yo entiendo el apoyo, pero muchas veces el político y es muy ineficiente, y nosotros pagamos para eso. Es como pagamos $14 por quintal para exportar café, y luego él viene de regreso en fertilizantes, pero fertilizantes que no son de la calidad que uno debe estar utilizando, basada en los análisis de suelo y otras cosas. Y como uno dijo, con café especial, el intermediario está muy afectado por el rendimiento, y si no está cuidando bien la finca, el rendimiento física, ni estoy hablando de calidad, puede quebrar uno, porque si yo pago sobre $3 para café verde y pierdo 20% por el calidad física, ya eso va a quebrarme, ¿verdad? Y entonces, como eso es algo que complica mucho la vida aquí. Gracias por compartirlo. Tenemos 4 minutos. ¿Alguien más? O si no, los voy a despedir. Jorge. Solo rápidamente, Lucía y compañeros, compañeras de acá.
Yo estaré en Colombia en el área de Santuario, en Risaralda, de septiembre 3 como septiembre 13. Si ustedes tienen algunos conocidos, personas de esas zonas, siempre me encanta conocer a más caficultores, personas en el mundo del café, ya sean productores, intermediarios, lo que sea, o sea, la abuelita, quien sea, en verdad. Simplemente me agradecería mucho conocer más gente de la zona, así que por favor, si me podrían mandar un mensaje poniéndonos en contacto, lo que sea, es muy bienvenido. Solamente eso. Gracias a todos de nuevo. Gracias, Jorge. Sí, te vamos a pedir fotos de santuario porque ya tenemos mucho tiempo de no ir, entonces nos vas a dar la actualización. Y también entonces en estos minutos, también para Jorge, porque en septiembre justamente se va a llevar el Producer Roaster Forum en Medellín, y no sé si también quieras asistir de pronto a ese evento. Conecta con muchas personas y tal vez muchos van a estar como enfocados en asistir. Entonces solo como para que tuvieras en cuenta que es el 14 y 15, para que de pronto no se vayan a cruzar tus fechas. Sí, no, mil gracias. De hecho, me habían comentado eso, sino que como estoy con la niña tan chiquita, pues voy a ver, tal vez si las cosas están yendo bien en casa, me quedo unos días más, 14, 15, esté por allá y salude a varias personas y también tratar de hacer un poco de negocio, pero tal vez me toque el próximo año. Aunque este es el segundo año que lo hacen, no está garantizado que lo hagan de nuevo un tercer año, pero ya se verá. Lo van a hacer en Guatemala, entonces van a tener un Producer Roaster Forum en marzo. Es el próximo. Ah, magnífico. Gracias por el... No sabía. Sí, y Franci va a asistir al de Medellín y nosotros todavía no sé si vamos a hacer algo para el de marzo, pero estoy programando tal vez otra FTC para alrededor de esas fechas. De esa fecha. Ujú. Súper. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Interesante conversación. Gracias, Franci. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Gracias a usted. Claro. Quedamos pendientes de la próxima sesión. Sí, Claro que sí. la próxima yo quiero hablar del tema que surgió con Paula, de sustainability y esa hipocresía del lado del productor, que debería ser sostenible, pero en el lado de la cafetería no tienen como la misma presión. Ajá. Sí, Perfecto. yo creo que todos los que vivimos la experiencia, tenemos la oportunidad de vivir la experiencia desde el otro lado, también llegamos y nos estrellamos como que, ¿qué me estás exigiendo? Sí, sí. Sí pasa. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Feliz Gracias. día. Bye. Bye. Gracias. Bye.